Bueno, voy a retomar el gráfico que acabo de hacer para realizar un comentario. Si esto que he establecido acá corresponde a la realidad y este misterio que está acá localizado en este gráfico habla de que se presentó acá después del periodo de los Hechos unas escrituras o unas epístolas que no tienen ningún antecedente en el Antiguo Testamento. Entonces ya se trata de que comparando los textos que hay en estas epístolas con los demás textos, entonces podemos establecer y estar más seguros de la realidad de este hecho, y tomando en cuenta un análisis muy, eh, muy bien realizado a estos textos. Ojalá tomando, si es posible, el texto en la lengua en que fue escrita y analizando las traducciones, utilizando los métodos que tenemos a la mano como concordancias, Biblias interlineales, que podemos encontrar para que tengamos en cuenta realmente lo que los mismos textos nos lleven a concluir sobre esta realidad que muchos hemos encontrado, y que el Espíritu Santo nos puede iluminar para comprender y así poder avanzar en el reconocimiento de esta nueva dispensación y podernos ubicar adecuadamente en la palabra de Dios, y así poder interpretar el mensaje de la Biblia tomando en cuenta esta distinción que debemos hacer. Sabemos que la ortodoxia cristiana ha localizado el inicio de la iglesia en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Pongámoslo acá, ¿cierto? En el capítulo 2. Y entonces, si miramos el gráfico y lo que hemos expuesto corresponde a la realidad, fácilmente podríamos concluir que si evidentemente este misterio fue una revelación posterior que solo se le reveló al apóstol Pablo para que él le revelara a las naciones, es decir, a los gentiles, una vez que la nación de Israel fue enseguecida, entonces podríamos cuestionar la realidad de esta creencia de que la iglesia cristiana, o es decir, el cuerpo de Cristo, comienza en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Entonces es lo que tenemos que, los que estén interesados, tomar en cuenta y analizar, hacer la investigación cada uno sobre esta dispensación del misterio, o sea, esta dispensación o este secreto que dice el apóstol Pablo en la palabra de Dios, que le fue revelada a él, según los textos que he tomado en los videos inmediatamente anteriores. Entonces, si yo tomo como cierto este planteamiento de que la dispensación del misterio o del secreto fue revelada posteriormente en el libro de los Hechos, entonces fácilmente podría yo tomar para establecer este hallazgo por ejemplo, si yo tomo el libro de los Hechos, en el capítulo 2, que es donde la mayoría de los cristianos cree que comienza la iglesia, entonces, si tomamos ese libro de los Hechos, uno, en esta Biblia que yo tengo, uno en el libro de los Hechos se encuentra muchas citas que tienen relación con el Antiguo Testamento. Entonces, si uno aplica el sentido común, entonces uno puede concluir
si acá se está hablando de cumplimientos de profecías del Antiguo Testamento, entonces no podría ser el misterio del que habla el apóstol Pablo, que únicamente se le reveló a él, posteriormente al libro de los Hechos. Entonces eso lo podría a uno servir para pensar. Cabría la posición de algunos que piensan que este misterio ya había sido revelado antes, pero entonces en eso es que estamos ahora los interesados en llegar a la verdad sobre este asunto de cuándo fue revelado al apóstol Pablo este secreto que habla que está en el capítulo 3, que se refiere a la dispensación de la gracia de Dios, al cuerpo de Cristo y al Evangelio que pertenece a esta dispensación que nuestro Señor Jesucristo anuncia para la actualidad, para las naciones. Esto es la dispensación en la que estamos desde el final del libro de los Hechos, que fue más o menos antes del año 70 después de Cristo. Entonces yo acá estoy mirando el libro de los Hechos y yo veo que acá, por ejemplo, en el capítulo 2, cuando llega el Espíritu Santo, hay varias alusiones a los profetas. Por ejemplo, está la profecía de Joel, que está en el capítulo 2, 28, es un cumplimiento de la profecía de Joel, ese derramamiento del Espíritu, o sea que no podría ser el misterio. Si tomamos que el misterio, como dice el apóstol Pablo, estaba oculto en Dios y solo revelado a Él. Entonces, y si ese misterio incluye el cuerpo de Cristo, entonces es donde tenemos que cuestionar esta iglesia a la que se refiere el libro de los Hechos, en el capítulo 2, a qué iglesia se refiere, o si no es el cuerpo de Cristo. Eso es lo que yo quiero seguir explicando en estos videos. Veo también, por ejemplo, esta Biblia le permite a uno analizar cómo en el libro de los Hechos se toman muchas profecías del Antiguo Testamento. Veo, por ejemplo, acá en el capítulo 4, versículo 8, donde hace una cita el Pedro dice así, una cita que es tomada de los Salmos, el Salmo 118, 22, cuando dice así Pedro, luego Pedro, lleno con el Espíritu Santo, les dijo, gobernadores y ancianos del pueblo, si se nos ha llamado a dar cuenta hoy de un hecho de bondad mostrado aún, aún minusválido, y somos preguntados de cómo fue sanado, sepan esto, ustedes y todos en Israel, es por el nombre de Jesucristo de Nazaret, quien ustedes crucificaron, pero quien Dios levantó desde los muertos, que este hombre se yergue ante ustedes completamente sanado. Y entonces hace el apóstol Pedro la cita del Salmo, donde habla que la piedra que los constructores o edificadores rechazaron se ha convertido en la piedra del ángulo. Y así durante el libro de los Hechos se sigue haciendo alusión. Por ejemplo, en el mismo capítulo 4 hay una cita del Salmo 2, cuando estaban Pedro y Juan, que salieron de la cárcel y reportaron a los hermanos, ¿cierto? Lo que había pasado. Entonces dice acá, hicieron una oración y dice en el capítulo 25, tú hablaste por el Espíritu Santo a través de la boca de nuestro siervo, nuestro padre David. Y entonces vemos que aquí lo que hay en el capítulo 2 de los Hechos es un cumplimiento de profecías. Cuando se habla acá de la profecía que está en el Salmo 2, de que dice así, ¿por qué las naciones se enfurecen y las gentes hacen planes en vano? Los reyes de la tierra toman
posición y los gobernadores se reúnen juntos contra el Señor y contra su ungido. Vemos acá que es cumplimiento de estas profecías. Entonces, esto nos permite, no solo en el libro de los Hechos, de los Hechos, sino en las mismas epístolas, encontrar estas citas. Por ejemplo, acá tenemos en el capítulo 7 del libro de los Hechos otra alusión a textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el capítulo 7, verso 42, donde se dice, es una profecía de, si no estoy mal, de Amós, cuando se habla, me trajeron ustedes sacrificios y ofrendas, 40 años en el desierto, casa de Israel. Ustedes han levantado el altar de Moloch y la estrella de su dios Refán, los ídolos que ustedes hicieron para adorar. Por lo tanto, los mandaré a ustedes al exilio más allá de Babilonia. Esta es una alusión que hace, vamos a ver por qué la hace Esteban. Es que era el discurso de Esteban, cuando, si vemos versículos antes, dice Esteban, en el 40, digamos desde el 40, ellos dijeron a Aarón, haznos dioses para nosotros ir, que vayan adelante de nosotros. Porque en cuanto a Moisés, que nos sacó de Egipto, no sabemos lo que le haya pasado. Aquí fue cuando se erigió el becerro de oro. Está recordando Esteban esta historia. Y dice, acá se toma también esta cita de Éxodo 32, que fue cuando el pueblo de Israel le pidió a Aarón que les permitiera hacer un becerro. Entonces vemos como el libro de los Hechos todo es relacionado con la profecía. Hay otro texto en el capítulo 7:48 que se refiere a tomada de Isaías capítulo 66, que dice, vemos como Esteban toma muchas citas del Antiguo Testamento. Dice Esteban, sin embargo, el Altísimo no vive en casas hechas por hombres, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es donde pongo mis pies. ¿Qué tipo de casa ustedes me construirán? Dice el Señor. ¿O dónde estará mi lugar de reposo? ¿No ha hecho mi mano todas estas cosas? Y esto es un texto tomado de Isaías, como digo, 66. Y si sigo por el libro de los Hechos, hay más citas. Vemos, por ejemplo, en el capítulo 13, citas tomadas por ejemplo, dice acá de Isaías, cuando habla de la resurrección de Cristo, también tomadas del Salmo 2, eso lo pueden ustedes comprobar. Entonces vemos cómo, si se localiza el inicio de la iglesia o cuerpo de Cristo en el capítulo 2, no estaríamos tomando en cuenta la revelación del secreto que fue posterior al libro de los Hechos. Todas estas cosas nos queda para los que nos interese seguir analizando y comprobar la realidad de este secreto revelado al apóstol Pablo. Entonces podríamos decir que la Biblia, nuestras Biblias, desde el capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 12, antes de que Dios llamara a Abraham, no se había todavía escogido a la nación de Israel. Sabemos que ya la nación se origina cuando sale de Egipto y se hace el pacto de la ley, que está en el capítulo 24. Desde allí, digamos desde el llamado Abraham, la Biblia se refiere principalmente a la nación escogida, y vemos que ya en el capítulo 28 ya Dios deja a un lado la nación temporalmente, porque sabemos que Él la va a retomar al final de la presente dispensación, que se va a reiniciar el calendario profético, el cumplimiento de las profecías que no se han cumplido,
y esto está en el libro del Apocalipsis. Si yo tomara, por ejemplo, algunos textos de libros como por ejemplo los que siguen después de Hechos, que son epístolas que pertenecen al periodo del libro de los Hechos, antes de que la nación fuera enseguecida, antes del año 70, cuando el templo es destruido, puedo ver como por ejemplo la misma carta a los romanos, porque acá en nuestras Biblias los libros están organizados no cronológicamente, sino, o sea, el orden canónico de los libros no corresponde al orden cronológico, porque realmente el último libro fue la segunda de Timoteo, que, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Colosenses, a él se le fue dado completar la palabra de Dios. Entonces voy a tomar por ejemplo el libro de los Romanos, y si ustedes lo abren, pueden constatar cómo en los Romanos en el libro de los Romanos hay múltiples citas del Antiguo Testamento, lo cual nos podría hacer pensar que allí tampoco, en el libro de los Romanos, no está entonces el misterio, porque el misterio habla de que la dispensación de la gracia, que no estaba mencionada en el Antiguo Testamento, el cuerpo de Cristo, que no estaba mencionado ni tiene que ver con Israel, porque el cuerpo de Cristo es un cuerpo en que de una dispensación que le da Dios a las naciones, en la cual los mismos judíos, después de que la nación es enseguecida, pueden hacerse miembros. Pero ellos ya han perdido su carácter de judíos, en el sentido de que ya no son nación escogida, sino que así como Dios hasta el capítulo 12 no tenía relación, ninguna nación era privilegiada antes de que llamara a Abraham, igualmente después de que la nación es enseguecida, ya deja de existir alguna nación en particular privilegiada, y entonces es un ministerio en que todas las naciones, todos los miembros de las naciones, incluidos los mismos judíos que ya han perdido su carácter de nación escogida, pueden en igualdad de condiciones hacerse miembros del cuerpo de Cristo, que no sería entonces el mismo cuerpo mencionado, como traté de explicar ahora, en la primera carta a los Corintios. Entonces, si vemos el libro de los Romanos, algunos dicen, pero es que en los Romanos se menciona, por ejemplo, la justificación, pero vemos que la justificación está mencionada en el Antiguo Testamento. Si ustedes abren, por ejemplo, en Habacuc, donde se habla que el justo vivirá por la fe, y, por ejemplo,